Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Y yo soy Paco Vendala. Y lo prometido es deuda, Luis Alberto, ¿no es así? Vamos a seguir con Cuenca. Bueno, pero sin duda, pero antes quiero recordar esta carátula, además es un gran montaje, de verdad. Víctimas del odio. No hay que olvidarse, como se nos olvidó o no nos lo enseñaron suficientemente. Creo que es uno de los grandes errores que se ha cometido. Una cosa es perdonar y otra cosa es olvidar, porque podemos perdonar y debemos, no sé, los que somos católicos, pero olvidar, yo creo que no, porque entonces repetimos o podemos repetir otra vez lo peor, lo que hemos olvidado. ¿Tú qué opinas, Luis Alberto? Es la realidad. Lo que pasa es que es muy difícil y es también una actitud un poquito hipócrita. Dices, olvido, o sea, perdono, pero no olvido. Si no olvidas, no sé yo hasta qué punto perdonas. Sí, verdad, sí. Pero, pero bueno, intentamos perdonar. Intentamos perdonar, efectivamente, pero de nuevo, Pero es que iba a decir es muy difícil, no, es imposible olvidar. claro, Entonces, bueno, pues, claro, hay que intentar perdonar, pero claro, claro. el recuerdo permanente te lo pone muy difícil. Muy difícil, efectivamente. Sobre todo De ahí, de ahí la dificultad de llegar a la santidad. sí, señor. Sí, señor. Bueno, vamos a seguir intentándolo, porque, bueno, es mandato evangélico, ¿no? Es mandato de nuestro Señor. Evidentemente, Pero bueno, él sabe que lo intentamos, aunque desde luego olvidar estas cosas es muy difícil y además yo creo que fue un error, porque los que no perdonaron y no olvidaron fueron los otros, de nada sirvió con ellos el perdón y el olvido y andamos como andamos, ese es el problema. Pues nada, nos quedamos con Cuenca, muy interesante, no cabe duda, hay que dedicarle, no hubo con un capítulo, las cosas son tremendas y vamos a seguir con él en tu Víctimas del Odio, la memoria silenciada 36-39. Adelante entonces con la segunda parte de Cuenca, Luis Alberto. bien, habíamos iniciado prácticamente el capítulo, podríamos decir, relativo a la persecución religiosa. Y decíamos que ya la planificación del Frente Populismo se hizo con anterioridad al alzamiento nacional, ya que es a partir de la designación de Antonio Febrero del 36 como nuevo gobernador de Cuenca, cuando se inicia verdaderamente esta planificación. Este individuo que, como ya habíamos dicho, era íntimo amigo de Martínez Barrios, pues fue el verdadero instigador y organizador de los comités revolucionarios que estaban integrados por miembros de todos los partidos del Ah, Frente Popular y que en este caso concreto estaban ayudados por elementos allegados desde Madrid de diferentes locales de la UGT y de la CNT. claro, Pues, ciertamente, como dijimos también, era muy arraigada en la provincia la resistencia religiosa, ¿no? Entonces, ello suponía un importante baluarte, ¿no? claro, Y esto era conocido, lógicamente, por los frentes populistas, esta influencia religiosa que había de la Iglesia, ¿no? Y claro. ello hace que dirijan inmediatamente su ataque desde el primer momento contra las altas jerarquías de la Iglesia, el clero parroquial y las órdenes religiosas. Claro, Desde el primer momento, conocedores, como digo, del apoyo que tenían en el pueblo, ¿no? claro. Se lee con cierto regocijo, si es que se nos permite decir tal calificación, Sí, se lee en los informes facilitados que a pesar del gran número de mártires que se ocasionaron, sin embargo, hay que hacer constar la innegable ayuda y asistencia que se dio en casi todos los pueblos, facilitando en muchísimos casos el que pudieran ocultarse y salvar así sus vidas. claro.
Pero esta protección no solamente fue hacia las personas, sino que incluso alcanza también a las imágenes y otros objetos de culto, Ah, que eran recogidos por mucha gente y con el riesgo de que claro, supusieran su inminente condena a muerte, claro. claro, Sin embargo, los ocultaban en sus domicilios para evitar la barbarie y su total demolición. claro, En fin, de todas formas, como decimos, el ataque fue cruelísimo y muy sangriento en la mayoría de los casos. claro. En la capital, pues el martirio, el más importante martirio, como decíamos al hablar de Ciudad Real, no por el martirio en sí, sino por la dignidad que suponía, era el del obispo de Cuenca, don Cruz de la Plana y Lagona, cuyo martirio corre iba a decir un cierto, no, prácticamente es un paralelismo total con el de Ciudad Real. ¿Por qué? Pues porque ambos son instados a que dejen su lugar y se escondan o se vayan a otro sitio para evitar así el ser asesinado, ¿no? Y en Sí, sí, ambos casos se niegan y dicen que su puesto está con sus hermanos y que de allí no pueden irse. Entonces, pues lógicamente son detenidos y llevados al martirio. Y además, como en el caso de Ciudad Real, de ahí el paralelismo también, su vicario, en este caso don Fernando Español, pues corre la misma suerte que su obispo, claro, porque además, como en el otro caso, dice que le dicen que si va con él, que lo matan. Dice, no me importa, corro la misma suerte que él, pero yo a mi obispo no lo claro, dejo solo. claro, Y lógicamente fue detenido también y los dos fueron objeto de martirio. claro. En fin, del número, por no incidir más en nombres Sí, y hacerlo más prolongado, podemos hacer un balance final, y decir que en los pueblos de la provincia el balance asciende a 61 asesinados, qué barbaridad. entre párrocos, coadjutores, ecónomos y capellanes. Claro, En la ciudad en Cuenca, pues evidentemente todos los miembros también claro, fueron asesinados. Probablemente era la fotografía que tú antes que sacabas en el capítulo anterior, donde están pues el secretario de Cámara, el arcipreste, el mayordomo, altos dignatarios de la diócesis, con el de claro. Ángel y magistral a la cabeza, probablemente, exactamente, en esta fotografía, probablemente todos estos son los que estoy diciendo, todos los Sin duda. miembros del Cabildo, ¿no? Sí, En fin, en total, podremos asegurar entre la ciudad y la capital, perdón, entre la capital y los demás pueblos de la provincia, un total de unos 106 a 110 mártires, qué en barbaridad, total. qué barbaridad. Eh, si vuelvo a repetir, como decíamos en el programa anterior, si tenemos en cuenta que el número de asesinados en esta provincia es muchísimo más inferior al de las otras, al de Ciudad Real y Toledo, por ejemplo, Claro, el claro. número de 106 pues, es realmente elevado en Sí, sí, proporción, muy efectivamente. significativo. En fin, hechos destacados por su crueldad, pues podemos citar, aunque ya digo, hay un número muy inferior de asesinatos, sin embargo, la crueldad es manifiesta en todos los que se practican. Y entre ellos, pues hay que citar algunos que merecen citarse, pero precisamente ese sadismo y crueldad con que se Claro, atacaba, ¿no? Así, pues, por ejemplo, el ocurrido en Rivielos Bajos, un pueblecito del partido judicial de Motilla del Palancar,
donde el 22 de agosto del 36 es asesinado un grupo de 12 personas que dice son quemadas. Pero la cuestión es antes o después de ser muertos. Claro. Porque en los listados se dice que fueron quemados. Aparentemente fueron quemados después. Pero es que luego en declaraciones de testigos se dice, y antes de darle muerte, Ya. sufrieron quemaduras. Entonces, Qué hay que horror. pensar que si no todos, por lo menos algunos de ellos, fueron Sí, quemados vivos. sí, sí. Tremendo. Entonces, Tremendo. Espantoso. no podemos acusar sin pruebas, pero conociendo la manera de obrar de esta gente, pues Sí, sí. que nos cabe pensar que fueron asesinados, ya digo, si no todos, muchos antes de morir. Está claro, está claro. En Villamayor de Santiago, que era el partido judicial de Tarancón, se relata el caso de una señora, de doña Isabel Martínez Rodrigo, que es detenida por las milicias rojas y, estando ya en la cárcel, es víctima de numerosos maltratos, hasta el punto de que un día recibe una paliza tal que, a consecuencia de ella, queda ciega. Ya. Qué barbaridad. En, Tremendo. en este estado, dice, después de quedar ciega, le son arrancados a la fuerza los cabellos, Qué dice barbaridad. textualmente la causa. Hay que ponerse en el lugar de esta mujer, porque es que lo contamos así, parece una película, ¿no? Sí, sí. Pero hay que ponerse en el lugar Sí, sí. de los mártires, ¿no? Lo Claro. que estaban sufriendo y lo que hacían pasar. En fin, en tan lamentable estado ya, es conducida al cementerio, donde finalmente con un fusil le disparan y le dan Claro. muerte. Tremendo. Eh, Otro caso importante en Tribaldos, que también pertenece al partido judicial de Tarancón. Otro grupo de 14 personas son asesinadas, y destaca entre ellos el martirio de un tal Bustos del Saz, que era propietario y que, tras recibir los impactos producidos por las armas de fuego y todavía con vida, es arrastrado por medio de una cuerda que se le ata al cuello. O sea, Ya. le disparan y, moribundo, le atan y lo pasean por el pueblo arrastrándolo. O Tremendo. sea, es Es espantoso una de barbarie de llamarlos. personas. Sí. Qué barbaridad. Pero sin duda el caso más cruel es el que se tiene lugar, la violencia extrema, podríamos decir, es la protagonizada por un vecino de Tarancón, un tal Emilio Sánchez Bermejo, que fue el autor material de la muerte de más de 600 personas. Qué barbaridad. Y entre ellos, pues el del obispo, el obispo y su vicario. Él era uno de los que formaba, junto con su cuadrilla, de los que formaba parte de su asesinato. Ya. Víctimas suyas, pues innumerables personas pertenecientes a la acción católica, sacerdotes, religiosos, en fin. Pero el caso concreto al que me quiero referir, incluso fue publicado en un Ya. periódico de la época, concretamente en el número 1738 del diario Pensamiento Alavés, del 17 de septiembre del 38. Ahí lo vemos perfectamente, donde te lo dice: el asesino del señor obispo de Cuenca mata a 600 personas. Sí, señor. Y Claro. luego dice causas de canibalismo. Sí. Y ahí, en las causas de canibalismo, es donde se describe que la detención de dos mujeres, madre e hija, quien, tras someterlas a numerosos martirios, pues son conducidas hasta el lugar de su ejecución, ¿no? De milicianos que se daban cita, pues violaron repetidamente a la madre, y luego, después, antes de asesinarla,
le hicieron presenciar cómo violaban repetidamente también a la hija. Claro. Y cuando ya la mujer lo había presenciado, con todo el padecimiento que puede tener una madre que presencia esa situación, ¿no? Entonces Claro. le disparan y la fusilan, ¿no? Pero Tremendo. lo más gordo viene con la hija que es sometida otra vez a numerosas violaciones e incluso estando viva llegan a cortarle trozos de sus pechos Ya. y los guardan y se los llevan a la taberna del pueblo y les dicen que se los preparen para comérselos entre vaso y vaso de vino, Qué con barbaridad. unas simples tapas. Bueno, es algo O sea, inhumano. es el canibalismo personificado. Qué Es lo barbaridad. más bajo a lo que puede tener una persona. Sí, señor. Sí, señor. Siempre es que vemos casos de estos y decimos, es que es lo más a lo que puedo llegar a ver, ¿no? Sí, sí, Pues sí, sí. no, sigues investigando y te encuentras otro que lo supera. Sí. No sé, es la degeneración más absoluta que pueda llegar, la bajeza humana. No sé hasta qué límites pudo llegar esta gente, pero Tremendo. viendo estas cosas no se da cuenta pues eso, de, de- de la bajeza moral y ruin que tenía esta gente. Sí. La verdad, gente inhumana. Otro capítulo, otro capítulo que podemos señalar para abordar un estudio más o menos completo de Cuenca fue la expoliación que hubo no solo de valores, sino incluso del tesoro artístico y cultural. Ya. Yo en el libro dentro de este capítulo hago dos divisiones. Por un lado, la expoliación de valores, es decir, lo que sacaron, lo que se llevaron de los distintos bancos, de las Claro. distintas localidades, y por otra, pues el saqueo, como digo, artístico y cultural, lo que se llevaron de las iglesias, de la catedral y de lo que llevaban, que no solamente fue el destrozo y la quema de los objetos, ¿no? Sino todo lo que manipularon y expoliaron para su propio beneficio, y que fueron auténticas obras de arte que han desaparecido, que viven en la noche de los tiempos. Nadie volvió a saber dónde están. Claro. Entre estas expoliaciones, pues bueno, por citar algunas, en el Banco Popular de Previsores del Porvenir, en el Partido Judicial de Belmonte, por el Comité del Frente Popular, son sacadas cuentas corrientes de varias personas por un total de 80.000 pesetas. Ya. Aparentemente, hoy día esto nos parece poco, pero No, 80.000 no. pesetas de la época eran muchas pesetas. Eran muchas pesetas entonces. Sí, hombre, muchas pesetas, sí, señor. Del Banco de España de Cuenca, el 30 de julio, se persona un tal Antonio Sánchez Garrido, que era, como decíamos antes, el gobernador civil de Cuenca, y constituye dos depósitos de valores de 406.000 pesetas. Ya. ¿A nombre de quién? Pues lógicamente a nombre del Comité Popular, y cuyo origen había sido los robos y requisas en las distintas provincias, no solo en Cuenca. Claro. En abril del 38 se persona un tal Saturnino Sánchez Cuevas, que era teniente de carabineros, como delegado del Ministerio de Hacienda, y un tal Hilario Solinis, que era el representante de los trabajadores de crédito y de finanzas, con la orden del Ministerio de Hacienda de recoger las cajas y depósitos que estaban cerrados Claro. y que existían en el sucursal. Se Claro. llegan a recoger alhajas, pues por valor de 90.000 pesetas, dos depósitos cerrados por un importe de 60.000, plata por valor de 1.700.000 pesetas, Qué barbaridad. en fin. Del Banco Hispanoamericano, pues en la sucursal de Cuenca, pues un depósito propiedad de don José María Jiménez Girón,
no se dice lo que tenía, se dice simplemente de quién era. claro, Otro depósito de don Antonio Navarro Santana, un tercer depósito y otro cuarto propiedad de don Millán Catalina, ya, del Banco Zaragoza de Cuenca, en fin, la misma operación. Podemos así citar, pues ya digo, todos los bancos de la capital, incluso de los pueblos de la provincia. En concreto, en el libro yo hago reflejar todos los valores de los distintos bancos que se dieron cita claro, en esta expropiación, ¿no? Por citar otro más, pues yo qué sé, en el Banco Hispanoamericano y en el Banco Español de Crédito de Tarancón aparecen bloqueadas varias cuentas a nombre de cabecillas del Frente Popular ya, por valor de 50.000 pesetas. claro, ya, Mención aparte merece el saqueo a que fue sometida la iglesia catedral en lo que al tesoro artístico y cultural se refiere. claro, El resto de las iglesias y conventos y ermitas de la ciudad sufren pues la misma suerte en cuanto a sus pérdidas no solamente humanas, sino materiales. claro, Dentro del tesoro artístico, pues el informe de la Fiscalía de la causa general de Cuenca se hace eco del saqueo y destrucción de los vasos sagrados, de las pinturas objeto de plata, ornamentos sagrados, en fin, y demás elementos artísticos que se hallan no solo en los recintos sagrados, sino incluso que habían sido sacados, digamos, por sacerdotes sí, o miembros del obispado que los claro, habían hecho desaparecer, se los habían llevado consigo con claro, el fin de evitar su devastación, ¿no? qué Pero claro, barbaridad, cuando estos hombres son detenidos y fusilados o martirizados, claro, pues lo que tenían de valor ellos lo vuelven a claro, coger ellos y se lo vuelven a incautar. claro, En concreto, pues el saqueo del tesoro artístico de la Iglesia Catedral de Cuenca, pues consta pues, de muchos objetos, ¿no? Podemos citar tres portapaces de estilo plateresco y becerril, un báculo de esmalte de Limos del obispo don Juan Yáñez, el templete de la custodia procesional del Corpus y las andas del mismo, todo ello era de plata, ya, un kilo de plata de adornos del altar mayor para las grandes solemnidades, que estaba integrado por un sagrario grande, un frontal, toda la gradería y 24 candelabros más pequeños también de plata. claro, Otro juego de candelabros grandes con cruces talladas en plata y con alguna piedra preciosa, un sagrario de plata grande con forma de bellota, se decía, un arcón de plata grande, en cuyo interior se conservan en otra cajita que tenía dos sí, restos del patrón de San Julián, del patrón de Cuenca, cuatro ciriales de plata, una cruz procesional de plata, cuatro incensarios, en fin, otros dos mayores, dos más pequeños, cuatro navetas de plata también, con dos incensarios de metal, dos portapaces, en fin, así se describen pues toda una serie de objetos de culto, ¿no? sí, 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 qué barbaridad, tremendo, Luego, además, pues desaparecen también de la catedral pues un cuadro, un lienzo atribuido a Morales, el divino Morales, sí, cuatro alfombras de la Real Fábrica de Tapices de Cuenca, varios confesionarios. Digo yo, ¿para qué querrían los confesionarios? pues Una imagínate, cosa, una cosa es que los quemen, ya de claro, por sí es una horrenda barbaridad, ¿no? Pero que desaparezcan, ¿no? Pues, sí. ¿para qué querían los confesionarios? A lo mejor es que iban a confesar si se arrepentían, ¿no? No, no creo, no, 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 no. Pero para cualquier barbaridad, para cualquier barbaridad. Y algún que otro objeto menor. También desaparecen la Dolorosa de Mena,
los lienzos de Juan de Borgoña, que se guardaban en la capilla del Sagrado Corazón de Jesús, claro, el relicario del Signum Crucis y el famoso díptico que tanta fama había alcanzado en las últimas exposiciones que se habían hecho en Sevilla y en Barcelona, ya, anteriores al alzamiento nacional, ¿no? fíjate, Habían, qué pena. habían obtenido mucha fama y, lógicamente, pues sabedores de ello, pues fueron usurpadas sin que se sepa dónde fueron a parar. Claro, qué pena. Sí que se pudieron recuperar algunos objetos como algún lienzo del Greco que era de Pedroñeras y que se encontraba en la catedral, y algunos pertenecientes a la parroquia de Belmontejo. Ya, Por su parte, la biblioteca del seminario fue saqueada por los milicianos hasta el extremo, ¿no? Siendo pasto del fuego, y en la plazuela que había dentro del edificio se prendió fuego. ya, Dice que se quemaron más de 10.000 volúmenes de los 32.000 de que constaba, pues más de 10.000 se quemaron. qué pena. ¿Cuáles son los que se salvaron? Podríamos decir, pues los más desconocidos, lógicamente. Claro, Los que eran más conocidos y más fáciles de identificar, pues esto hay que quemarlo, este hay que quemarlo. Claro, los que no les sonaban de nada, pues claro, tuvieron más suerte y quedaron allí. fíjate, Entre, tremendo. entre los desaparecidos, los más importantes, pues era el Catecismo de Indias, era fabuloso, y que nadie más supo ni se pudo Qué recuperar. pena, En fin, fue qué una, pena, un tema qué pena. importante. Cuando pretendemos abordar la barbarie roja, siempre hablamos de los asesinatos que se produjeron durante esta época Claro, y la pérdida de vidas humanas. Pero es claro, que, es que hay que, aunque tenga menos importancia, no cabe duda, pero es que es lo que hablaba yo el primer día. Es que hay un triple crimen, que es un claro, crimen contra la Iglesia, un crimen contra la persona y un crimen contra el patrimonio. claro, O sea, es que es el salvajismo personificado. Lo que pasa que indudablemente lo que más significado tiene y más importancia es la vida de la persona, la vida humana, claro, claro, por y supuesto. sobre todo la crueldad con la que actuaba esta gente. Sí, Es que señor. es imposible. Por mucho que se quiera eh, pensar en cómo puedo martirizar, es que la cabeza no te da lugar a tanta barbarie, ¿no? Sí. No lo puedes concebir hasta que no lo ves. Es algo Yo, demencial. francamente, de todo lo que he visto, no es lo que más, pero sí de lo que más son estos dos casos, y que me han dejado Claro, muy sí, señor. marcado. El Sí, de, sí, el de la señora esta, la práctica del canibalismo, y el que decíamos el otro día en Ciudad Real, al sacerdote, que le sacan los ojos y sí, le obligan a comérselos. claro. Eso Tremendo. es que eso ya es, Tremendo. eh, es que es bestial. Yo no, Sí, yo sí. no, Es no encuentro, incalificable. no encuentro justificación Sí. ninguna. No, y no hay palabras tampoco, Luis Alberto, no hay palabras para describir siquiera eso. Lo hacemos aquí, gracias a ti, de una manera, vamos a decir, sencilla, pero Pero en el lugar. el problema, no siendo poco, el problema no es lo que pasó. El problema es que lo estamos volviendo a vivir Sí, y señor. nadie se está dando cuenta o no se quiere dar No se y le quiere dar están cuenta. dando importancia. Ya han empezado a detener a gente por rezar el rosario. Que Sí, señor. sí, lo que pasa es que la gente se lo toma un poco, yo creo, a chufla. No, Sí. no, No, no no, sé si no. no quiero que se malinterprete. No, No, no es no. que la gente se lo tome a chufla en el sentido real, pero sí, Sí, es una situación un poco absurda. Sí. Yo me voy allí y todos empezamos a rezar el rosario delante de la policía. Sí, todo eso me parece muy bien. Pero es que
la manera de combatirlo puede ser esa, probablemente, pero claro, lo que no se dan cuenta es del trasfondo de eso. claro. Y es que estamos otra vez en la misma situación que en el 36. Sí, Vuelve a existir una persecución religiosa sí, señor. Sí, y señor. una persecución importante. Ya cuando hace años empezó todo este movimiento de Podemos y se hizo famoso, el famoso Pablo Iglesias, ya empezó a sacar sus hirientes babas, porque lo que hace es babear, Sí, vamos a ser claros. sí, sí. Ya empezó la gente, y yo recuerdo que entonces vivía yo en Madrid en esa época, y ya empezaba a oírse por la calle Ardereijo en el Sí, 36. sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, Ya señor. empezaron. Sí, señor. Parecía que era un grito en ese momento, pero la situación va avanzando y cada vez se va intensificando más. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y ya la gente, no sé si se dará cuenta o no, pero la parte izquierdista, y no digamos el sanchismo, Sí, que sí. no es el sanchismo, No, no, no. es el socialismo Es puro el y duro, socialismo. Sí, es el señor. socialismo puro Sí, y duro. Hoy se llama Sánchez, mañana se llamará Paco, o se llamará sí, Antonio, o se llamará Luis, sí, sí, pero correcto. es el socialismo, Sí, que señor. lo llevan sus raíces. Sí, La señor. gente no se da cuenta, creen que es una situación, pues, bueno, más o menos pasajera, que cuando este individuo se vaya de la Moncloa todo se va a resolver. No, No no, se va a resolver. no, no. Mientras Totalmente que de esta acuerdo. categoría de gente esté en España, esto no se resuelve. No, no. Totalmente de Y acuerdo. esa es nuestra lucha y lo que debemos de Sí, hacer. señor. Perfecto, Luis Alberto. No, no hay otra. No hay Ese, otra. ese es mi punto de vista. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. No es el sanchismo, es el PSOE de toda la vida. Es un partido de ultraizquierda. Es un partido, además, que ha sido siempre una organización históricamente criminal porque se ha dedicado, ha cometido todos los delitos habidos y por haber. Y desde luego se está creando el caldo de cultivo porque lo del 36 no viene de un día anterior, viene de décadas anteriores en las cuales se va creando ese caldo de cultivo que al final termina explotando en estas barbaridades que tú con tanta seriedad y con tanta dignidad nos has dicho, Luis Alberto. El No, que no lo quiera ver, pues allá él, es su problema, ¿eh? Pero va a ocurrir, ¿eh? Va a ocurrir, va a ocurrir. Pues nada, Luis Alberto, se nos acaba el tiempo, qué pena, pero bueno, yo creo que hemos dado un buen repaso a Cuenca. que la Nos gente no hemos se está dando enterado. cuenta, pero vamos por lo mismo. Sí, dime, dime. Bueno, se nos ha quedado congelada la imagen, Luis Alberto. No, nada, nada, nada. Que se me ha cortado un momento la... Nada, nada, no hay problema. Entonces, hemos visto Cuenca, muy bien, ha sido terrible, esos casos que nos ha dicho ha sido terrible, no hay palabras, no hay palabras para describirlos. Y vamos a seguir porque Castilla-La Mancha, Castilla-La Nueva, creo que todavía tiene muchas desagradables sorpresas. Quedan todavía unas cuantas provincias y me temo que al ritmo, sí, que al ritmo que vamos, pues hay mucho que decir. Pues nada, Luis Alberto, de verdad, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte y te esperamos porque de verdad con muchísimas ganas, ilusión para que nos ilustres en lo que nunca se debió olvidar. Y que en tu libro, Víctimas del Odio, la memoria silenciada 36-39 está mucho más ampliado con más detalles y que yo sigo recomendando que de verdad hay que comprarlo, hay que leerlo y hay que tenerlo como, como libro de cabecera. Luis Alberto, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a Un abrazo. a todos tus oyentes. Muy Un bien. abrazo, A Paco. ti, un abrazo muy fuerte.